Bueno, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el concepto de continuidad. Es uno de los conceptos que más se alude aquí en el asunto de las funciones de R en Rn, o sea, funciones vectoriales de variable real. Eh, es relevante porque de alguna manera, una vez que vemos el concepto de función continua, podemos dar paso a lo que normalmente se ven en las gráficas de estas funciones, que son las curvas, ¿sí? Ya una vez vistas las curvas, pues podemos dibujar de manera continua diferentes gráficas de estos objetos que pueden ser curvas simples, curvas complejas, ¿sí? Con una o dos conexiones, tal vez hasta tres, o intersecciones también se les llama. Con una vez que vemos eso, pues se le da una trayectoria, o sea, una dirección a la curva, puede ser en un sentido o en otro sentido. Entonces, no parece tan importante, pero es relevante porque de alguna manera es conocer esto, pues implica ya poder definir lo que entendemos un poquito más adelante, como lo que es la derivada, ¿sí? El concepto de integral, el cálculo de longitudes de curva, o sea, la longitud de una curva se mide a través de una integral. Y también, obviamente, si tenemos una función añadida dentro de este tipo de objetos, podemos definir la integral de línea. ¿Sí? Son diferentes cuestiones que le dan una característica muy particular a este concepto. Aquí en el texto realmente pues viene muy cortito, es lo que estaba anotando ahorita. Estaba buscando, por ejemplo, en el de Pita Ruiz, el de cálculo, estaba viéndolo hace rato ahí en la casa. Ese libro le da una relativa, una extensión más grande al concepto de curva y lo trata más a profundidad. Entonces, si quieren ver este concepto a mayor profundidad, les recomiendo que revisen el Pita Ruiz, ¿sí? De cálculo vectorial. Es un libro que parece Biblia, ¿no? Pero este texto no lo tengo yo en físico, lo tengo en virtual. Que por cierto, por ahí les dije que les iba a pasar una tanda de libros, no se los he pasado. A ver si ahorita me acuerdo y lo, lo pongo en línea, ¿no? La forma de trabajar la continuidad, eh, de alguna manera también implica recordar un poco lo que es la continuidad en términos de lo que es este, funciones de RNR. Si tienen claro lo que es la continuidad en funciones de RNR, no creo que les cueste mayor problema entender el concepto de continuidad aquí. Porque ustedes se pueden imaginar que es una curva sencilla. Por ejemplo, yo puedo dibujar, ¿dónde está acá está. Yo podría dibujar, pues cualquier cosa, ¿no? Y decir, bueno, este es P y este es Q, ¿no? Es mi curva, yo le puedo dar una curva en R3, si yo quiero, ¿sí? Y este tipo de cosas, me imagino que ya en física algunos de ustedes ya habrán visto que no es tan trivial, ¿sí? Porque, por ejemplo, a través de eso pueden medir el trabajo de una partícula que recorre esta longitud.
¿sí? O sea, el movimiento de una partícula aquí se puede calcular, también se puede calcular el trabajo de esa partícula. Y se pueden hacer otras cosas también. Por ejemplo, para calcular la integral de línea en términos de longitudes, hay dos versiones de este tipo. Cuando trabajamos con funciones de RNR, de Rn en Rm, y tenemos una curva y tenemos la versión donde tenemos un valor, una función real. Entonces, son diferentes aspectos de las curvas que aquí se pueden mostrar. Y bueno, esto solo va a ser el inicio. Entonces, el concepto de continuidad se sigue del concepto de límite, ¿sí? En el concepto de límite, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos el hecho de que si yo tenía, por ejemplo, en el rango de la función, algo así, y mi función tendía a infinito, ¿sí? En este caso, lo que va a ocurrir aquí es que tanto acá como acá la aproximación de la función se va a cero, ¿sí? Si buscamos una convergencia de la función en términos de esto en el próximos a uno, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la función diverge. Bueno, este es el caso de cuando la función diverge, ¿sí? O más que nada en las componentes es donde diverge la función. En este contexto, la situación aquí cambia porque dentro de los límites no importa si la función no está definida en donde, en donde la función pues tiene su límite, ¿sí? Pero si es el caso ahora sí vamos a pedirle a la función que esté definida dentro del punto de referencia, ¿sí? Es decir, el punto que vamos a encontrar o que definíamos antes como límite, ahora va a ser un punto que va a estar bien definido dentro del dominio de la función. Entonces, si está bien definido dentro del dominio de la función, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente vamos a tener continuidad en ese punto, ¿sí? Es exactamente análogo al concepto de límite o a la definición de límite de funciones de RNR. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de la definición? Ajá. Ujú. Más o menos. La definición formal para una función de RNR, ¿sí? O sea, no va a ser una clase de funciones de RNR, ¿no? Ahorita entro a la otra definición, pero nada más es para recordarles. Una función de I contenida en R, a R, ¿sí? Es continua
en un punto x0 que pertenece ahí, si dada epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0. ¿Sí? Si existe esta delta mayor a 0, entonces, para toda T que pertenece, en este caso a la vecindad de radio delta con centro en, perdón, aquí es X. Déjenme borrar esto, para no estar haciendo cochinero. Es para toda X que esté dentro de la vecindad de radio delta con centro en X0, ¿sí? El valor absoluto de X menos X0 es menor a delta, ¿sí? Esto va a implicar que el valor absoluto de f de x menos f de x0 sea menor a epsilon. El error que normalmente la mayoría de todos, la mayoría de las veces cometemos es que esto lo hacemos mayor que 0 y esto no es correcto. ¿Por qué? Muy sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo mi función y esta da un salto así, tenemos. Estoy en funciones de R en R, ¿sí? Pero eso es para que se ubiquen ahorita con otra definición. Entonces, si esto ocurre, el límite, cuando este es mi x0, cuando x0, perdón, cuando x0 o cuando x tiende a x0, por la izquierda de f de x, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a L1, ¿sí? Y el límite, cuando x se aproxima a x0 por la derecha, ¿sí? De f de x va a ser igual a L2, donde L1 y L2 son distintos. Este aquí da un brinco. Aquí no puedo decir que existe límite, porque tenemos una propiedad dentro de las funciones de RNR de que lo que dice es, bueno, si tengo el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ¿sí? Y son iguales, entonces el límite existe. Pero si no son iguales, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? En ese caso, este es L1 y este es L2, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? Se rompe en ese punto, no hay continuidad. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es que no se rompa. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que vean? En la definición de límite sí se dice, bueno, a ver, tomas esto menos esto, menor que el valor absoluto de x menos x0. Si el límite existe, no importa, ¿no? Porque pues esto, por ejemplo, se puede ir así. O se puede ir así. Y yo me fijo para acá, si va a infinito, pues esto tiende a cero. Si va para arriba, pues se va, diverge. ¿Sí? Pero es sobre un punto. En ese caso, en ambos términos, el límite existe. Pero la diferencia de la continuidad es que el valor absoluto cuando x se aproxima a x0 y no le incluyo la desigualdad con el cero, o sea, que sea mayor que cero, estrictamente hablando, ¿sí? Lo que sí podría hacer es esto, mayor o igual que cero.
Incluyendo el X0. Entonces, eso hace que la distancia de X es más que delta, mayor a cero. Pero es porque necesitamos, es aquí donde está la confusión. Porque sí, por ejemplo, si tú lo ves en el límite, esta es la definición de continuidad, no de límite. La definición de límite es así, esta sí lleva, pero la definición de continuidad no. ¿Por qué? El detalle está aquí, ¿sí? Si el límite aquí claramente no existe, pero si tú lo ves desde esta perspectiva, donde ves que hace esto y hace esto así, en una función de R en R, ¿sí? La función diverge cuando se aproxima a cero. El límite existe, aunque sea divergente, es infinito. ¿Sí? Bueno, el límite está en el infinito, no está definido al final, ¿sí? Pero al final anda por ahí. Cuando no existe realmente es cuando tenemos este caso, ¿sí? Pero cuando sí converge, aunque sea a infinito, ¿sí? En ese caso, pues el punto está ahí, pero jamás lo toca, ni siquiera ni en el rango ni en el dominio. O sea, la función no está definida aquí, eso es lo que quiero que veas. Y en ese caso, esto aplica. Pero cuando se nos está pidiendo la continuidad, necesito a fuerza que esto se elimine. ¿Por qué? Porque necesito que la X alcance al X0. ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí ya estoy poniendo el f de X0. Necesito que esté definida la función en ese punto. Pero cuando yo estoy poniendo que esto sea mayor a 0 estrictamente hablando, X no puede ser X0. Se puede aproximar tanto como quieras. Muy chiquito si quieres, pero jamás va a ser 0. ¿Sí lo ves? Ya en ese contexto, ahí se ve el pequeño detalle que se nos escapa muchas veces de la continuidad. No sé si lo entienden los demás. ¿Sí? Entonces, este es el punto fino entre lo que es el límite y la continuidad. Es inherente que cuando tenemos continuidad tenemos el límite también. O sea, ahí no se pierde, pero si tenemos el límite no necesariamente tenemos continuidad. O sea, no es recíproco. ¿Sí está claro? Si tenemos límite, no necesariamente tenemos continuidad. Si tenemos continuidad, tenemos el límite. Por fuerza. ¿Sí? Entonces, esto, la definición, o sea, se las pongo con la anterior, porque esto se extrapola para funciones de R en Rn. No sé si está claro esto, o sea, esto que estoy planteando. Supongamos que yo me subo aquí a esta hilera de mesas que están aquí, ¿sí? Que están aquí enfrente. Y yo voy caminando desde acá bien contento, pero voy con el celular en la mano. Llego aquí, ¿qué me va a pasar? Pues me voy a caer y me voy a dar un ranazo de aquellos, ¿no? ¿Esto qué implica? Lo que va a implicar es simplemente que se me acabó la continuidad, ¿sí? Y me caí, ¿sí? Y me pegué. Pero si esto siguiera, si fuera un piso y no tuviera yo nada que me obstruya el paso, sino que es continuo, pues yo doy por hecho que puedo ir caminando y sin ningún problema. O sea,
¿sí? Hay continuidad en el espacio que yo voy ocupando para hacer mi camino. Es el mismo caso aquí, ¿sí? Porque en este contexto, pues yo lo que estoy buscando es la continuidad. Y es el clásico donde tenemos nuestra función y pues lo que estamos buscando es que la función sea continua en todo al menos en el dominio de la función, que tenga continuidad. ¿Sí? Pero aquí de lo que estamos hablando es de la continuidad en un punto, para empezar. ¿Sí? Ya si la función es continua en todo el dominio, entonces tiene que ser continua en cada uno de los puntos del dominio. ¿Sí? No importa si la función es discreta o si la función es continua. Normalmente cuando entendemos continuidad, pues es esto. ¿Sí? Pero podemos restringir los dominios a los reales, a los racionales o a los irracionales también, dependiendo de la necesidad que tengamos. Y eso reduce también el contexto del dominio de la función. Pero bueno, eso es hablando de otras cosas, ¿no? En este contexto, entonces, sí queda más o menos claro lo que es la continuidad. En este contexto, funciones de R en R. Bueno, vayamos a funciones de R en Rn. Bueno, aquí está la definición formal de lo que es la continuidad para funciones de R en Rn. Y no estamos hablando de otra cosa más que de la continuidad puntual. ¿Sí? Es decir, si la función es continua en el punto t0, tiene que ocurrir entonces que, dada la restricción que yo de alguna epsilon, ¿sí? Tengo que encontrar una delta correspondiente que dependa de esa epsilon. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que la vecindad que estoy tomando alrededor de esa delta, ¿sí? Todos los términos t que estén ahí dentro, ¿sí? También convergen a t0. Y esto se va a mostrar con esto. ¿Sí? Y lo que estamos buscando aquí es que este t0, a diferencia del límite, ¿sí? Este t se tiene que aproximar, o sea, t se va a aproximar a t0, pero t0 puede ser igual, perdón, t puede ser igual a t0 en la continuidad. Necesito que en algún caso t sea igual a t0. ¿Esto qué implica? Que t0 tiene que estar bien definida dentro de la función vectorial. ¿Sí? Si no está bien definida, pues simplemente puedo hablar del límite, no de la continuidad en ese punto. Y eso sí existe el límite. ¿Sí? Si hay la existencia del límite, entonces puedo hablar de él. ¿Podría yo hablar de la continuidad? No, porque no es recíproco el asunto. Pero si yo veo que esta cuestión se cumple, esto se cumple, entonces sí puedo decir que t es igual a t0. ¿Sí? En pocas palabras, en este caso, t0 pertenece ahí y está bien definido para f. Esa es la condición. Porque en el otro caso, pues sí, t puede pertenecer ahí, sí, pero está bien definido, no necesariamente. ¿Sí? Eh, eso quiere decir que no está dentro del dominio de la función. Para el caso del límite.
En el caso de la continuidad, sí. O sea, estoy muy reiterativo en esto porque, como se podrán dar cuenta, no es fácil. Parece trivial el concepto, pero no es trivial realmente el concepto de continuidad. ¿Sí? Esto lo van a ver canturreado en todos los libros de cálculo, en todos los libros de análisis que se agarren, esto que parece Biblia, pero entenderlo realmente tiene que, tienen que darse cuenta de esto. ¿Sí? En el límite no se vale la equivalencia de T a T0, por eso se pide que en la definición formal el valor absoluto que va de T a T0 sea mayor que 0. ¿Sí? Porque ahí T no puede ser igual a 0. Está estrictamente prohibido. ¿Sí? Por esa desigualdad que dice que es mayor a 0, ese valor absoluto que me define la distancia, sí, porque eso es lo que me define el valor absoluto, me define la distancia. Aquí sí, la distancia puede ser 0, aquí sí. ¿Y cuándo es 0? Cuando T alcanza T0. ¿Sí? Y este concepto es fundamental para que podamos entender el concepto de continuidad a cabalidad. ¿Sí? Les digo, en los libros normalmente no se le da mucha importancia a esta definición y nada más la enuncian y ya, vámonos a otra cosa. ¿Sí? Pero es importante que sepan diferenciar entre la definición de límite y la definición de continuidad. Porque son casi iguales. La única diferencia es que este bicho, pues simplemente no es mayor a 0. Puede ser 0. Eso es todo. Bien. Tenemos este caso. Ahora, los ejemplos que se desprenden de aquí ya en la mecánica son muy semejantes a los de límite. ¿Sí? O sea, buscar la continuidad de una función es exactamente la misma que buscar la mecánica, perdón, buscar la mecánica de un límite. Uh-huh. O sea, esos ejercicios que vinieron haciendo con Ana y que hicimos aquí también para límites, se pueden replicar, ¿sí? En este caso, para la continuidad. Entonces, es exactamente buscar una delta para una epsilon dada. Es exactamente lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que ahí vamos a buscar a partir de esto. Ya no estamos buscando límite, estamos buscando el punto de continuidad en T0. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí, jóvenes? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, vamos a ver entonces un teorema. Que dice lo siguiente. Vamos a tener una función i que va de R a Rn, ¿sí? Y es continua en T0, que pertenece ahí, sí y solo si la función, sí, solo si la función fi, que es una función que está definida también en i y es continua, perdón, y está definida de R a R, ¿sí? Para toda i
que pertenece al 1 y hasta n, si la función esta es continua. Esta definición, bueno, este teorema es el análogo al que vimos y demostramos la clase, donde definí el límite. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la función es continua si cada una de las funciones componentes que están dentro del rango de la función son continuas. ¿Sí? Es decir, si f1, f2, f3, hasta fn, todas estas funciones tienen continuidad, entonces la función es continua. ¿Cuándo se rompe la continuidad? Cuando alguna ya no es continua. ¿Sí? Un ejemplo de esto, muy básico. Por ejemplo, yo tomo f y tomo f igual a t, y esto lo veo como t cuadrada y 1 entre t cuadrada, ¿sí? Y esto es cuando t se aproxima a 0. La pregunta aquí es continua. Esa cosa diverge. O sea, este es 0, ¿no? Este es 0, pero este es infinito. Y sí, más bien no está definida la continuidad ahí, en ese punto. Entonces, este bicho no es continuo. ¿Sí? Si yo pongo cualquier otro punto, t igual a 2, pues ahí sí. El detalle está aquí cuando yo pongo t igual a 0. ¿Sí? Entonces, una clave para poder ver si la función es continua es imaginarse gráficamente cada una de las funciones componentes. Es un pequeño truquito. Se las imaginan gráficamente cada una, obviamente cada una en su gráfica, o sea, cada función componente en su gráfica es otra cosa diferente a lo que vamos a tener dentro de la gráfica de la función que va a representar al rango de esta. O sea, la curva de esta función no, se desprende de las tres curvas que surgen de la recta, la parábola, y pues obviamente que es una hipérbola positiva. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en este caso, pues esto se rompe en algún punto. Es una curva que tiene cierta continuidad, pero se rompe en algún punto. ¿Sí? Entonces no es continua. Entonces aquí, en este caso, pues obviamente t jamás puede ser 0. Puede ser 0 en el caso de t y t cuadrada, pero en este no. Entonces, donde se rompe la regla es con que falle uno. Si uno de los dos, perdón, si una de las tres o de las cuatro, con una que falle, ya no tenemos continuidad. ¿Sí? O sea, la función tiene que ser continua en las tres. ¿Sí? Algo muy básico, pues entonces, por ejemplo, les puedo poner otra cosa. Y si les pregunto ahora, después de ver lo que acabamos de ver, ustedes me podrán decir si este es continuo o no.
Así de golpe de vista, pues claro que van a decir, sí, sí es continua. ¿Sí? Porque la función está bien definida en el cero. ¿Sí? Ahora demuestren ese pequeño detalle, ¿no? Bueno, estas cosas se demuestran a partir de desarrollar el algoritmo de límite, nada más. ¿Sí? Pero obviamente en este contexto, pues es lo único que estamos utilizando ahora es la definición de continuidad para funciones de en Rn. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? La demostración del teorema es exactamente análoga a la demostración del teorema para límites. ¿Sí? Entonces, para no dormirlos más de lo que ya pueden estar, simplemente les voy a decir que pues esto se replica y no lo voy a repetir. ¿Sí? O sea, ya de por sí resultó un poco fastidioso, ¿no? La demostración porque es un poco larga, pero bueno, ahí está. Si quieren ver la demostración, pues vean las notas de ahí que tienen a disposición, ¿no? Bueno, esto es, ok. Sí, en este caso también vamos a tener los operadores, los mismos operadores, ¿sí? El operador, o sea, si tenemos dos funciones f y g, ¿sí? Tenemos la operación suma, la operación resta, la operación producto interior y la operación producto vectorial. Y si tenemos una función escalar y tenemos una función vectorial, también tenemos la función del producto escalar por una función vectorial. En ese caso, las demostraciones para estas 5 operaciones son exactamente las mismas. ¿Sí? Ya las hice con detalle, fue pesado, no lo voy a repetir. ¿Sí? De hecho, esto ustedes lo van a tener que replicar en la tarea. Va a venir alguno de estos bichos en la tarea. ¿Sí? Pero no de límite, sino de continuidad. Y ahí van a tener que tener cuidado con esto que les acabo de comentar específicamente de que, ok, si van a usar esa definición, pues va a venir con un pequeño truquito ahí. Ya saben que los profesores siempre hacemos esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, las funciones también, en este caso, perdón, los operadores también van a tener exactamente las mismas restricciones, pero también ahora, en vez de decir que se habla de límite, se va a decir que las funciones son continuas. ¿Sí? Entonces, las pruebas, pues las demostraciones ahí están. No las voy a replicar, nada más voy a poner el teorema y me voy a saltar eso. Ahorita, ¿o quieren que haga las demostraciones? Después de verlo, ya no, ¿verdad? No, ya están hechas, o sea, ahí están. Son análogas, o sea, las demostraciones que hicimos son completamente análogas, nada más que ahora le quitamos el detalle del límite y le ponemos continuidad. Y tenemos que tener cuidado con el valor absoluto, que no sea mayor a 0. Ese es el punto fino, ¿sí? Bien. Ahora vamos a poner el teorema. Ahora lo voy a poner así, sean f y g que pertenecen, no, que están definidas en el mismo dominio. Tienen que estar definidas en el mismo dominio para que puedan ser pares, ¿no? Que el dominio de la función f puede ser distinto al de la función g, por supuesto,
pero tienen que tener una intersección al menos entre esos dos dominios para que yo pueda hablar de que existe la operación suma, de que existe la operación resta, el producto interior y el producto vectorial. Y en el caso del producto de un escalar por un por una función vectorial, por una función vectorial, necesito que la función escalar tenga el mismo dominio, ¿sí?, que la función vectorial, o al menos la intersección de la función escalar esté en correspondencia con el dominio de la función vectorial. ¿Sí? Entonces, sean f y g en el mismo dominio, en este caso, me voy a ahorrar un poquito de la escritura, y pues obviamente esto está contenido en R. ARN son funciones continuas perdón, son funciones continuas en T0, que pertenece ahí. Entonces, F más menos G, F producto interior, G, F producto vectorial, G, ¿sí?, son funciones continuas. Hice a propósito las demostraciones con todo detalle para el límite, precisamente para llegar a este punto, ¿sí? Y poder decir, bueno, esas demostraciones ahí están, ya están bien dadas, entonces nada más hay que recurrir a ellas y desglosarlas, pero ahora en el contexto de continuidad, ¿sí? El otro teorema es sea f una función, aquí sí lo voy a poner en i, contenida en R, ARN, una función continua, y sea phi, una función definida en J o en H, si quieren, contenida en R, a R, una función escalar continua, en T0, que pertenece a la intersección, bueno, que pertenece sí a la intersección de I con H. Bueno, aquí también me faltó una función continua en T0 que pertenece a la intersección de I con H. Y la demostración es exactamente análoga, no equivalente, es análoga a la demostración que hicimos para límites. ¿Sí? Bien. Ahora, otra cuestión aquí. ¿Qué pasa si dentro de este contexto, para las funciones, lo acabo de decir,
mientras entran los compañeros a su salón. ¿Qué pasa si es el caso? A ver. Ah, sí, cierto, tienes razón. Es continua. Sí, no lo puse, tienes toda la razón. Entonces, ya estoy en otra cosa y no les he completado esto. Entonces, el producto de F por G es continua, también en T0. ¿Sí? Perdón. Tienes toda la razón. Eh, Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Bueno, si quieren ver la demostración, nos remitimos a... Creo que fue la última clase. No, bueno, fue la penúltima clase que tuvimos antes. Bueno, la demostración ahí está para la función escalar. Y ahora quiero pasar a otra cuestión que también tiene que ver con la continuidad en este contexto. ¿Cuál es esa cuestión? Eh, si yo quiero ver una función en toda su extensión continua, ¿qué necesito? Para funciones de RNR. Si yo quisiera ver una función continua en toda su extensión, ¿qué necesito para ver esa extensión de continuidad en una función de R, en R? No, no. Mm, Eh, Va por ahí tu asunto. No es con una gráfica, tampoco es continuidad uniforme, tiene que ver con continuidad. ¿Sí? No. A ver, va de nuevo la pregunta. Lo que pasa es que la reformulé, hace rato lo dije, pero reformulé el enunciado que, o sea, lo parafraseé, pues. Para que yo pueda ver una función de RNR continua en toda su extensión, ¿qué necesito? Argumentar. No. Que todos los puntos estén bien definidos y además la función sea continua en cada uno de los puntos del dominio de la función. Y esto aplica también para las funciones vectoriales. ¿Por qué? Simplemente porque si aplica para cada una de las funciones componentes y cada una de las funciones componentes son continuas, pues eso lo hereda esta consideración de continuidad. ¿Sí está claro? Entonces, pues ahí viene otra definición. Vamos a tener f, obviamente otra vez definida en i, con que va de en Rn, que va de R en Rn, es continua en i si para todo t en i, f es continua. Esto lo manejan aquí en el libro como una restricción, pero obviamente podemos tener la continuidad
definida, en este caso, para la función, y que esta definición depende de los dominios que tienen cada una de las componentes. ¿Sí? En ese contexto, pues, una vez que está definido el dominio de la función, pues entonces la función podemos restringirla a un segmento del dominio o podemos tener la continuidad en todo el dominio. ¿Sí? Puede ser una restricción del dominio y buscar, por ejemplo, en el caso, vuelvo al mismo caso, si yo doy este ejemplo que di anteriormente, a ver, si yo doy este ejemplo, este es el rango, este es F, este es su rango en R2, así me la imagino. Obviamente en cero pues no es continua la función, pero si yo restringo a los reales positivos, ¿qué podemos decir ahora? Su dominio es todo R menos el cero, ¿sí? Pero si yo restringo esta función a todos los reales positivos exclusivamente, o digo simplemente que t sea mayor estricto que cero, o sea, se cumplen esas dos condiciones, entonces, ¿qué puedo decir? O hablando de esta, déjenme ponerla con otra. Imaginémonos más bien esta. Y está restringida a los reales positivos. Ahora, ¿qué me pueden decir? ¿Es continua o no? Ahora estamos hablando de una continuidad constante. ¿Es continua en todo su dominio o no? Bueno, en la restricción que acabo de poner, ¿no? Recordemos que en este caso está definida, o sea, el dominio de G en este caso va a ser todos los reales menos el cero. Ujú. Pero si yo lo restringo a los reales positivos, entonces lo que estoy viendo es que R positivo, o sea, los reales positivos, están contenidos dentro del rango o dentro del dominio de la función. ¿Sí? O sea, eso se llama una restricción. ¿Sí? Esto debieron haberlo visto en cálculo 1. Bien, si tenemos una función restringida o la función no está restringida y está definida en todo su dominio, ¿sí? Además de que la función es continua en todo su dominio, pues, ¿sí? No pasa nada. ¿Sí? Hay muchas funciones continuas en todo su dominio y hay muchas funciones que, bueno, podemos volverlas continuas si las restringimos a un intervalo o a un espacio suficientemente grande para que sean continuas ahí dentro. ¿Sí está claro? Bien. A ver, déjenme ver qué más tenemos por aquí. Bueno, eh,
Pues visto esto, podemos pasar a lo que es el concepto de curvas, ¿sí? Y para ello, pues bueno, podemos tomarnos 5 minutos de descanso y podemos continuar. Bueno, muchachos, la pregunta obligada otra vez. ¿Hay dudas hasta aquí, antes de pasar al siguiente tema? ¿No? Bueno, entonces vamos a proceder a definir lo que son las curvas. Las curvas de funciones vectoriales. Bueno, la condición aquí para que podamos hablar de la curva o de una curva de una función definida es que la función sea continua. ¿Sí? Entonces tenemos que pedirle a la función, sobre todo a f, que sea continua. La gráfica de la función tiene que estar en el rango de f. ¿Sí? Es lo que vemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se maneja normalmente es si f es continua, en su dominio, tiene que ser una condición, no puede ser condición puntual, tiene que ser una condición de continuidad en su dominio. Eso es importante. Entonces, la gráfica de, de f, lo voy a poner así, está en su rango. En su rango. ¿Y cómo se define? Bueno, pues la podemos definir así. Estoy siguiendo el texto. Aquí lo que estoy definiendo es una función f en 2 dimensiones, ¿sí? Esa era la parte que se me estaba yendo. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, la gráfica de la función, en este caso sería esta, ¿sí? Obviamente que si ya en un ejemplo concreto, ahorita vamos a ver, eh, la definición, por ejemplo, si tenemos, en este caso, ¿qué sería? Lo voy a poner así. No, así. H igual a I. ¿Saben quién es I en este caso? O sea, esta de aquí. Es la función identidad. ¿Sí? Esa es la función identidad. Ahora, si yo les pongo H igual a G1 de T y G2 de T, obviamente aquí estamos hablando de una función que va a tener una gráfica en 3 dimensiones. ¿Sí? Y así me puedo seguir G1, G2, G3, G4. ¿Sí? Y puedo partir incluso de la definición de este bicho y puedo dar F en general, obviamente de F1 de, de T, así hasta Fn de T.
¿sí? Y puedo definir la gráfica con estos bichos. Y exactamente como lo hicimos acá. Nada más que en vez de poner T, G de T, pondría yo F1, F2, F3. ¿Sí está claro? O podría definirlos con G1, G2, G3, así está Gn. ¿Sí? Y poner aquí G1, G2, G3, bla, bla, bla. ¿Sí está claro? Entonces, la gráfica de la función, en este caso, la vamos a ver ahorita nada más con dos. Vamos a ver un ejemplo con dos términos y ahorita en el siguiente caso vamos a ver un ejemplo con tres componentes. ¿Sí? Normalmente con dos componentes no es tan complicado entrarle a la gráfica de una función. ¿Sí? Pero ya cuando tenemos tres componentes, entonces ahí sí ya empezamos a ver elefantes rosas en algunos casos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Vamos a... ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Qué pacho? Ah, lo que significa es que te estaba yo señalando que si sabías qué era esto. De ahí. Es la función identidad. ¿Sí? Nada más. Este... Yo no fui. Bueno, vamos a pasar al ejemplo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también tienen que darse cuenta que lo que en algún momento, no sé si lo vieron en geometría, cuando vieron funciones paramétricas o parametrización en alguna materia. Más que nada, por ejemplo, los compañeros de física, normalmente les dicen, vamos a ver la parametrización. Y yo, ¿qué eso qué es? Y ya se van ahí y le buscan y por ahí algún youtuber les dice, no, pues esta es una parametrización y así, pa. Parametrización para ingenieros, ¿no? Para rápido. Y sí, es una parametrización lo que tenemos que buscar aquí. O sea, una reparametrización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejemplo que sigue es este. Voy a tener f evaluado en t, ¿sí? Igual al coseno de t, coma, seno de t. Y el dominio de f va a estar definido por el intervalo que va de 0 a 2pi. Te las puse papita. ¿Sí? ¿Eso qué es en términos de la gráfica? Un círculo, una circunferencia. ¿Sí? Es una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Este, ahora, ¿cómo sé que es una circunferencia? Ah, es que en geometría el profesor nos dijo que eso era una circunferencia. Pues sí, pero analíticamente, ¿cómo sé que es una circunferencia? Pequeño detalle. Si le metemos derivadas, pues llegamos fácil al asunto, ¿no? Pero si todavía nos falta ver la definición de derivada, pues como que no está. Para eso existe la parametrización o la reparametrización. ¿Qué hacen cuando reparametrizan un bicho de estos? Cuando parametrizan es que tienen, se los voy a poner así. Si tienen una ecuación de dos variables, una ecuación de dos variables, una ecuación implícita,
¿Sí se acuerdan lo que es una ecuación implícita? Álgebra. No. Una ecuación implícita es x más y igual 7. Eso es una recta, ¿sí o no? Así de fácil. Puede ser x cúbica más y cuadrada. Pues sí, ¿eso qué es? Una curva. ¿Sí? ¿Y cómo sé que es una curva? Pues hay que parametrizar. ¿Sí? El primer paso que se hace es parametrizar. Y lo que tenemos que hacer aquí es reparametrizar. ¿Sí? Porque si yo tengo x cuadrada más y cuadrada igual a 1, pues eso es la circunferencia de radio 1. Ya les di la respuesta. ¿Sí? ¿Y cómo saben que eso es un círculo? Si lo transforman en coordenadas polares. Coseno, seno. X es igual al seno y Y es igual al coseno. No, bueno, X es igual al coseno y Y es igual al seno, ¿no? Porque si no va al revés la dirección. ¿Sí? Entonces, si quiero que el bicho tenga una dirección contraria a las manecillas del reloj, la tengo que poner en el sentido del coseno igual a X y el seno igual a Y. ¿Sí? Eso va a hacer que se mueva la función alrededor de las manecillas del reloj de forma contraria. Si yo quiero que vaya en sentido de las manecillas del reloj, simplemente tengo que voltear las componentes. Seno, coseno. Pero sigue siendo una circunferencia. ¿Sí está claro? Entonces, en este caso, este bicho, ¿sí? Es una circunferencia, ¿sí? Tenía un profesor no sé si todavía esté aquí Silvestre dando clases, para los compañeros de matemáticas. No, Silvestre, no me acuerdo cómo se apellida. Ya estaba grande el profesor, pero bueno, les estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Cuando entré a la facultad. Este, 25 años, que yo estaba en primero. Bueno, disculpen mis huevos, aquí están estas cosas que parecen huevos, mal pegados ahí. Es el intento de una circunferencia. Disculpen mis dibujos que no sean. Pero ese profesor dibujaba dibujos perfectos, o sea, hacía círculos perfectos. Yo no sé cómo le hacía, pero eran preciosos sus dibujos. Por eso era profesor de geometría moderna. O sea, era profesor y dibujaba hermoso ese profesor. Es lo que le envidio a algunos geómetras. Bueno, tengo mi circunferencia. Esto es pues, simplemente F. Obviamente restringido a este dominio. ¿Sí? Está restringido a ese dominio. Si nosotros hacemos si tomamos x de t igual al coseno de t y y de t igual al seno de t, ¿sí? Yo puedo implicar lo siguiente. Tomar y de t, perdón, esto implica para la ecuación x cuadrada, perdón, x cuadrada más y cuadrada igual a 1,
y cuadrada igual a 1, ¿sí? Sustituyendo, tendríamos el coseno cuadrado, ¿sí? De t, coma, perdón, más el seno cuadrado de t igual a 1. ¿Cuántas veces no han recurrido a esta identidad trigonométrica? Ya hasta perdieron la cuenta de seguro si alguna vez intentaron contarlas. En cálculo 1, en cálculo 2, en álgebra, en geometría, en probabilidad tal vez. Y bueno, y esto sigue apareciendo más adelante, ¿no? Lo que teníamos que buscar sería esto, ¿sí? Y de ahí pasar a esto. Ya no quiere, ya se cansó. Entonces, si queremos verificar que esto se cumple, pues bueno, nada más basta con hacer la reparametrización. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, y de aquí salen un montón de curvas, y por eso es aquí donde les digo, si quieren profundizar, esto vamos a hacerlo mañana, ahorita estoy con el Hazer, ¿sí? Pero mañana voy a profundizar un poquito más en este contexto, ¿sí? Con el Pita Ruiz de cálculo vectorial, ¿sí? Oye, que yo compré el Marden. Bueno, pues guarden el Marden por el momento. O lo pueden seguir usando. Ahí viene algo de curvas también. Sí, pero me gusta más el Pita Ruiz porque ahí explica de una forma más profunda este asunto de las curvas. ¿Sí? Entonces, si quieren entender más a cabalidad este contexto de curvas, les recomiendo el Pita Ruiz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hacen parametrizaciones. Mañana vamos a hacer estos ejercicios con más detalle. ¿Sí? Voy a preparar tal vez 2 o 3 ejercicios que me permitan desarrollar una parametrización con funciones más complicadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues estas parametrizaciones están tranquilas, ¿no? Pero para que vean que se pueden hacer parametrizaciones complejas, porque la mayoría de las funciones son complejas, ¿sí? Entonces, yo creo que con 2 ejercicios basta, ¿sí? Para ver este asunto de las parametrizaciones. Ahorita vamos a ver uno con cierto detalle, que no está tan complicado, pero no está tan simple, ¿sí? Y es aquí donde les digo que cuando cambiamos una de las componentes, entonces cambia toda la perspectiva. ¿Sí? A pesar de que sea una cosa que esté relativamente sencillo. Y digo relativamente sencillo, ¿sí? Porque ya para buscar otro tipo de parametrizaciones, pues hay que hacer otro tipo de operaciones, ¿sí? Entonces todo va en este contexto. Vamos a ver la siguiente. Ok, ahí está. Tenemos g de t que es igual al coseno de t, coma seno de t, coma un medio de t. Y el dominio va a estar dado para g, que va desde 0 a 4pi. Se nos pide dar la gráfica de g. ¿Qué bicho es este? Ajá. Tú lo viste rápido. ¿Cómo lo viste? Ajá, ajá, exacto. Así es. Que va creciendo, ¿no? Y va dando vueltas, va girando.
¿sí? Es una línea recta, ¿sí? Que al final se va moviendo, ¿sí? Va rotando, va haciendo esto, ¿sí? Es como cuando ponen ustedes cuelgan una vara, ¿sí? Del techo, pues queda más o menos ladeada. Si ustedes la mueven, hace exactamente este giro, ¿sí? Y si se van desde el eje, donde ustedes lo toman, ese sería el ejemplo. ¿Dónde está mi...? Ah, aquí. Toman este eje, ¿sí? Y empiezan desde este punto, pues están en cero. Pero si lo hacen rotar, empieza a hacer esto, ¿sí? Y se sigue, obviamente, ¿sí? Eso es lo que hace el vector. Ah, ¿qué es lo que va a hacer? A ver. Esto está en R3, obviamente. Si estamos partiendo del dominio donde vamos de 0 a 4, ¿sí? Las dos primeras componentes me dan una clave fundamental. ¿Por qué? Porque estos están en el plano XY. No necesito, ya vi la parametrización de eso. ¿Qué es? Pues es una circunferencia en el plano, ¿sí? Y esto, pues obviamente, va a empezar a definirse, por ejemplo, si ustedes dan F en pi medios, ¿cuál sería en este caso el siguiente punto? F en pi medios. O sea, F evaluado en pi medios. ¿Cuánto vale el coseno en el cero? F en cero, ¿quién es? A ver, vamos a empezar desde ahí. 1, 0, 0. Porque el coseno vale 1, el seno vale 0 y t, un medio de t, pues vale 0. Ahora, ya con esto yo creo que ustedes me pueden decir cuánto vale esto. Exacto. Estamos en 0, ¿sí? En 1. Y en el caso de este bicho que es pi cuartos, pues es el vector que sale así. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la curva? Pues la curva lo que hace es esto. Déjenme ponerlo con otro color, con azul. ¿Qué es lo que hace la curva? Pues la curva hace esto. ¿Sí? Y siguiendo sí, evaluando la función en pi, doy otra media vuelta, ¿sí? Si doy en 3 medios de pi, pues continúo dando la vuelta, entonces voy a generar algo de este estilo.
sea, se genera un cilindro, ¿sí? Pero dentro de ese cilindro hay un resorte. Es esta curva que va dando vueltas. ¿Sí? Es el movimiento este que les estaba yo señalando. ¿Sí? Pero parte del origen y nos vamos subiendo conforme va rotando este bicho. ¿Sí? Y siempre tiene la misma distancia de 0 a 1, 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 o de 1 a 0, de 1 a 0. O sea, la magnitud entre las dos componentes de XY siempre es 1. O sea, es un cilindro de radio 1. ¿Sí? Entonces el resorte va a hacer giros con valor de 1. Ahora, ¿cuánto vale el vector completo? Pues depende de cuánto vale t, entre 0 y 4pi. ¿Sí? Porque entonces ya es la norma de todo el vector. ¿Sí está claro? Bueno, bueno, con esto voy a concluir aquí la clase. El día de mañana vamos a desarrollar algunos ejemplos, pero haciendo parametrización. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que vamos a, voy a traer 2 o 3 ejemplos. No creo que me alcance para 3, pero si son lo suficientemente complicados, yo creo que con 2 ejemplos vamos a tener para ver cómo se realiza una parametrización, ¿sí? Una reparametrización desde esta perspectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que pasar es de una función a una ecuación. Una función de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, ¿sí? Podemos empezar con una función complicada en 2 dimensiones y luego ver una función complicada en 3 dimensiones. Más que nada. ¿Sí? Para que tengan las dos variantes de cómo podemos nosotros definir una función de 2 variables compleja y pasar de un contexto que está parametrizado a un contexto que está reparametrizado a su ecuación original. ¿Sí? Porque si yo les presento la lemniscata de Bernoulli, ¿sí? Y se las pongo en una ecuación, pues ahí ustedes van a decir, pues esto lo tengo que sustituir por esto, esto y esto, y tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Sí? Pero ahora vamos al revés. ¿Sí está claro? Entonces, esto también lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar. ¿Cuándo? Pues cuando nos toque ver más a profundidad otros aspectos de las curvas. ¿Sí? Y entonces ya ahí ya les voy a decir, aquí tienen que reparametrizar, ya no les voy a decir cómo, ustedes tienen que saber cómo hacer. ¿Sale? Bueno, se las tienen que geniar. Y pueden ir a ver a todos los youtubers que quieran. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana y gracias por venir, muchachos. Gracias por conectarse, jóvenes. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.